seguridad pública con este análisis, con tu análisis. Luis Carlos, muy buenos días, espero que te encuentres muy bien sobre lo acontecido ayer, el abatimiento, la caída del Mencho, las reacciones que hubo y hoy cómo amanece el país. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy Buenos bien, días al auditorio de Expreso gracias. 24/7. Con el gusto de saludarles. Y pues sí, una jornada muy difícil que todavía se tienen algunos estragos y amanece una ciudad muda. En el caso de Guadalajara, en el caso de la zona metropolitana y seguramente los municipios del interior del estado de Jalisco. Una ciudad muda, dices. Sí, No sí. hay actividad en este momento. No hay actividad, muy pocas tiendas de abarrotes, los pequeños comercios en las colonias, Sí, algunos han abierto como para tantear cómo va a estar el día. No hay transporte público hasta el momento, no hay vehículos de plataforma, los llamados Ubers, Didis no están funcionando. Entonces hay mucha incertidumbre, sobre todo de la gente que tiene que ir a trabajar y sobre todo quienes van a hacer algún viaje, pues porque no hay manera de irse al aeropuerto a menos que sea por medios familiares y hay sí. gente que tiene miedo de salir a la calle después de lo que ocurrió el día de ayer y de mensajes que han circulado a través de redes sociales también que amenazan con más violencia. No hay clases, ¿no? No hay actividad, en fin, es una tranquilidad, una tensa calma y mucho miedo, ¿no? Mucho miedo de la gente después de lo que vivieron ayer, de lo que se vivió ayer, tantas imágenes, también tanta información falsa, ¿no? Bueno, imágenes, ¿no? Y datos ahí, información errónea que también pues contribuyó mucho, le sumó mucho al pánico ayer, Luis Carlos. Sí, la sobreexposición de noticias y muchas imágenes que no correspondían a los hechos, pero también muchas imágenes que sí estaban relacionadas con lo que estaba pasando y eso llenó de terror a la gente porque Claro. pues ante el vacío también de falta de información oficial, las redes sociales hicieron de las suyas y sobre todo el enterarse de los puntos que estaban siendo bloqueados, porque la gente está acostumbrada a que cuando hay alguna detención o algún hecho donde la delincuencia organizada se sienta lesionada, pues hacen los bloqueos en carreteras cercanas al lugar de donde ocurren los hechos. Pero esta vez el foco principal fue la zona metropolitana de Guadalajara, registrándose gran cantidad de bloqueos con vehículos incendiados en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, en fin, toda la zona conurbada de la capital. Y ya no se diga, pues allá en Tapalpa y en alrededor de 30 municipios del estado de Jalisco. Sí. ¿Qué opinión te deja a ti la detención del Mencho, Luis Carlos? ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a pasar ahora? La gran pregunta, ¿verdad? Este cártel, este grupo, pues, no se extingue definitivamente, ¿no? ¿Y qué representa la detención del Mencho? Pues viene a ser una medallita para las autoridades mexicanas con la colaboración, presión e insistencia del gobierno de los Estados Unidos, que no desarticula de ninguna manera el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene una estructura muy férrea y que incluso basta ver con los perfiles de las personas que son señaladas como sucesores de El Mencho, como para darse una idea de que este grupo sigue y va a seguir operando. ¿No? Recientemente ocurrió la caída de un alcalde, han de recordar, en el municipio de Tequila, toda una estructura criminal infiltrada en la autoridad municipal, pero se desarticuló a los funcionarios, no a los narcotraficantes o a quienes estaban detrás de toda esa infiltración. Y eso ocurre en la mayor parte de los municipios del país. Entonces, la caída de una sola cabeza, que incluso decían que estaba enfermo, que ya no estaba tan operativo, más bien pues estaba oculto, yo creo que no va a significar mucho. Por ahí se menciona entre los sucesores a Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, a Udías Sandoval Flores, el jardinero, está otro sujeto, Ricardo Ruiz Velasco, el doble R, Juan Carlos Valencia González, el 03 o el Pelón. Entonces son piezas fuertes del cártel, independientemente de que en la estructura empresarial las mujeres del cártel
pues lo tiene muy bien cimentado y con múltiples relaciones con autoridades administrativas de carácter policial. Entonces yo creo que no va a ser fácil desterrar a este grupo que está en 28 de las 32 entidades federativas. La posibilidad de que lo que pasó con el cártel de Sinaloa, que se separe y que haya más guerras ahora entre ellos mismos, también lo ves viable eso, ¿es algo posible? Ese es el dilema, Marcelo, porque hay que mencionar que si existe unidad entre los miembros del cártel para determinar quién se va a quedar como líder principal o hacen algún tipo de consejo donde haya varios jefes, pues no va a haber mayor problema y esa organización criminal va a seguir funcionando como lo viene haciendo. Sin embargo, si no hay unidad, creo que la guerra intestina se va a reflejar en las calles, que de hecho, pues todavía con o sin unidad habrá reacciones violentas que se esperan en diversas partes del país, pero si no se logra que se pongan de acuerdo y hay varios que quieren jalar agua a su molino, pues ahí viene una tormenta muy fuerte, ¿no? No solo para ese estado donde está el cártel enquistado, sino para prácticamente toda la República. No veo factible que otra organización criminal pretenda meterse a sus territorios por el momento. Luis Carlos Sainz, oye, y las reacciones de ayer, a ver, ¿qué crees? ¿A qué crees que se deban? Molestos porque pues, fue abatido el líder de ellos o mostrar que todavía tienen con qué, que tienen su poderío. ¿Qué fue lo que vimos ayer y en 20 estados de la República, en Tamaulipas, en Guanajuato, pues no se diga en Jalisco, en Baja California, en fin, 20 estados, así lo reportan las autoridades con diversos actos de violencia, diversas reacciones. ¿Qué quisieron decir estos grupos delictivos, estas células con esto? Creo que están mostrando el músculo de cómo en unos cuantos minutos de manera sincronizada pueden hacer y deshacer en cualquier parte de cualquier territorio, ¿no? Porque basta, y no lo conozco yo el sistema que empleen, pero seguramente tienen grupos a través de aplicaciones de mensajería instantánea en los que de inmediato les piden accionar y pueden salir de cualquier colonia, de cualquier lugar estas personas que seguramente por algunas migajas económicas actúan de esa forma y que se convierten en muchísimas, ahora sí que en muchas células en diversas partes que hacen que la autoridad no pueda atender todos los puntos que se están incendiando prácticamente. Creo que esa es una de las cuestiones que desean mostrar ese músculo, de que pueden hacer y deshacer en cualquier momento. Y el otro mensaje de terror para la ciudadanía es pues o estás con nosotros o pues estás en contra de nosotros, ¿no? Si nos denuncias, ya sabrás cómo te va a ir. Entonces creo que son las dos partes que se trata de infundir el miedo a la sociedad para no denunciar y por la otra parte decirle a la autoridad, bueno, pues también tú resguárdate porque somos capaces de hacer muchas cosas, ¿no? Capaces de hacer muchas cosas. Bueno, oye, y definitivamente lo reconocen todos, ¿verdad? La participación de Estados Unidos, en cuanto a información, la inteligencia corrió a cargo aparentemente o colaboró, mejor dicho, en gran parte de esto Estados Unidos, en la información, en las labores de inteligencia. Sí, la parte que nunca se va a aceptar es si estuvieron en el territorio donde ocurre la captura, ¿no? Sí, De hecho, con información, pues ese intercambio es permanente, pero pues no descartemos que esta sea una de esas ya amenazas cumplidas de Donald Trump de intervenir en territorio mexicano. No podemos asegurarlo. Sin embargo, pues sí sabemos que la presión que está ejerciendo Estados Unidos está haciendo sus efectos. Y ya lo habíamos previsto, creo que lo habíamos comentado, Marcelo, este era el año en que el Mencho iba a caer, no sabíamos de qué forma iba a ocurrir, pero 2026 creo que estaba marcado para él y para varios personajes más por esta presión estadounidense. No descartemos que en meses, semanas o no sabemos cuándo, pero caigan también los Chapitos y algunos otros de los personajes que se ha mencionado mucho, al menos mediáticamente,
que gobiernan el bajo mundo del narcotráfico en México. Sí, hay mucha presión de parte de Estados Unidos y sobre todo esto que lo vuelve tan vulnerable a las autoridades mexicanas, esa amenaza de parte de Estados Unidos de llevar a cabo acciones unilaterales, es lo que más ejerce presión. No sé cómo lo veas tú. Sí, eso ejerce presión, pero sin lugar a dudas, de donde se tiene al cogote a México es en la parte comercial. Y creo que se ha visto porque la mayor parte de los amagos de este tipo de cuestiones viene con una reacción, una sanción económica, y el tema de los aranceles creo que es muy, muy importante. Estados Unidos no va a ingresar así con tropas militares a México, pero sin lugar a dudas está haciendo el efecto psicológico y la presión para el gobierno mexicano, que ya ha hecho 3 entregas masivas de delincuentes, brincándose el tratado internacional. Ha habido pues ya algún otro tipo de sanciones a políticos mexicanos quitándoles la visa. O Sí. sea, creo que de el aspecto verbal a las acciones, tanto en lo jurídico como en el terreno operativo, Estados Unidos está dando pasos y las autoridades mexicanas están trabajando con la agenda de seguridad de la Unión Americana. Luis Carlos, como siempre, muchas gracias. Luis Carlos Sainz, periodista del Semanario Z, gracias por estar con nosotros, contar contigo con este análisis de esto que ha sido un hecho muy, muy, muy relevante y que ha dado y seguirá dando de mucho de qué hablar con todo este análisis de lo que viene de ahora, los escenarios en materia del combate a la delincuencia que tendremos en el país y, por supuesto, la reestructura que buscará este grupo que, como nos dices, pues cayó uno de sus líderes, ¿no? Pero no Sí. lo desarticularon. Bueno, seguiremos pendientes y en contacto. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Marcelo. Un abrazo para todo el auditorio de Expreso 24/7. Gracias igualmente también para ti. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Hay mucho más información, pero antes un corte comercial. Regresamos. Esto es Expreso 24/7. Expreso 24/7. Noticias que se mueven contigo. Regresamos. Expreso 24/7. Noticias que se mueven contigo.